mientras que en el ambiente natural recibimos entre 5 y 8. Entonces, pues es un estudio que es mínimamente, tiene mínima radiación y que nos da muchísima información. Tiene muy buena precisión y reproductibilidad. Eso permite que podamos hacer seguimiento de pacientes si los estamos poniendo en algún tipo de manejo o queremos ver resultados a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, aquí, ¿a quién se lo vamos a mandar? ¿A quién le vamos a hacer este estudio? Pacientes que inician un programa de control de peso, pacientes que inician un programa de ejercicio dirigido, pacientes con riesgo de pérdida acelerada de masa muscular. Esos son pacientes que sabemos que a partir de los 40 años perdemos masa muscular aceleradamente, así como masa ósea en la posmenopausia. Entonces, esto es importante porque ya más adelante el doctor Palacios nos explicará la masa muscular, qué importancia tiene. Pacientes con síndromes metabólicos, diabetes, pues, hipotiroidismo, todo esto. Deportistas de alto rendimiento pre y post temporadas para medir cómo llegan a la pretemporada, cómo hay que prepararlos y cómo terminan la temporada. Pacientes con VIH, que son pacientes que empiezan a acumular grasa en el tronco y a perder grasa y músculo en los brazos, entonces se empiezan a deformar por el uso de los antirretrovirales. Pacientes con falla renal crónica, pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y le hablaba yo al doctor hace un rato que probablemente podría ser una muy buena prueba para pacientes que se están preparando para el embarazo, porque con ello podemos ver la condición del cuerpo antes del embarazo, cómo ajustarlo para tener un buen embarazo y cómo terminar luego del parto, cómo manejar a esa paciente para que no empiece a ganar peso y a tener una obesidad. ¿Qué resultados nos aporta este estudio? Entonces, aquí hay una entidad internacional que se llama la ISSD, o Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, que exige que esos estudios tengan por lo menos 5 datos. Los 5 datos son el índice de masa corporal, la cantidad de masa grasa en gramos, el porcentaje de esta grasa y la cantidad de tejido magro, que son músculo y órganos, y el contenido mineral óseo. Los estudios o los equipos o los resultados que nos dan también nos da unos valores muy interesantes, que son la grasa androide y la grasa ginoide, y la relación androide-ginoide, la grasa visceral, tejido adiposo visceral VAT, que sabemos que tiene alta relación con riesgos cardiometabólicos, la tasa metabólica en reposo, que es la cantidad mínima de calorías que necesita el cuerpo estando en reposo, el índice musculoesquelético relativo, que es el que nos habla, es el índice que nos habla de sarcopenia, y hay muchos otros índices derivados de estas mediciones. Básicamente, ¿qué es lo importante ver en el resultado? Entonces, el porcentaje de grasa es importantísimo porque el porcentaje de grasa elevado nos está hablando de unos riesgos cardiometabólicos que probablemente se dan en pacientes que tienen un índice de masa corporal normal, y eso nos hace ver que ese paciente, si esté en un índice de masa corporal hasta 25, entre 18 y 25, tiene los mismos riesgos que el paciente que es obeso. Y eso lo vemos muy común ahorita en estos pacientes que son tan fit en la alimentación y que no hacen ejercicio, que vemos que tienen sarcopenia, una pérdida de masa muscular y además un porcentaje de grasa elevado. En esto tenemos que estar pendientes. Lo mismo pasa, o parecido puede pasar, o el contrario, con los pacientes que tienen sobrepeso, sobre todo sobrepeso, y que pues realmente el músculo, ese sobrepeso, el que está dando esa cantidad elevada de peso. Entonces, tampoco, también son pacientes sanos que se encajarían dentro del índice de masa corporal en sobrepeso, pero que son realmente sanos, son una obesidad o un sobrepeso saludable. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces el posicionamiento, el cuerpo está centrado, esto no voy a entrar mucho en el tema. ¿Qué es lo que debemos analizar? Entonces, lo primero que vemos en el estudio es que tenga una buena ubicación de esas regiones de interés para una buena distribución de las regiones, que lo que yo estoy viendo dentro de que esta línea esté pasando abajo del mentón, que lo que yo estoy viendo en este cuadro sea miembro superior derecho, en este miembro superior izquierdo, en este miembro inferior izquierdo, miembro superior derecho y el tronco,
que tenga al menos un espacio de aire entre las líneas y el tejido blando. Esto lo que nos garantiza es que estemos cubriendo todo el tejido blando. Y este triángulo está alineado sobre crestas ilíacas, estas dos van sobre los fémur, de modo que nos esté hablando del triángulo de la pelvis para poder dividir bien las regiones. Luego se revisa la información que se presenta al médico, que es lo que les acabo de decir, porcentaje de grasa es importante. La relación androide sobre ginoide nos va a hablar de, de, del tipo de obesidad. Obesidad androide tiene unos riesgos, obesidad ginoide tiene otros riesgos. Y el índice musculoesquelético relativo, que es el que nos va a hablar de sarcopenia. Entonces, esas, pues básicamente es como lo que debemos mirar y la información depende del médico que prescribe para lograr la efectividad del estudio. Entonces, algunos ejemplos se puede usar en manejo médico intenso, en unas dietas hipocalóricas supervisadas, en cirugía bariátrica o dietas graduales y ejercicio. Ya sabemos que en cirugía bariátrica la pérdida es por parejo en masa grasa, masa magra y la densidad mineral ósea. Hay muchos estudios que lo determinan y puede ser útil en el desempeño deportivo para monitorear entrenamiento y nutrición, el efecto de temporada y el seguimiento de rehabilitación tras lesión y regreso al deporte. Hay muchas pacientes en ginecología que pues son deportistas amateur, que les gusta hacer ejercicio y esto sería interesante empezar a revisar si lo que están haciendo es lo adecuado para ellas. La lipodistrofia, lo que les hablaba del VIH, ya hay unos datos que nos pueden mostrar si hay lipodistrofia para esos pacientes y cómo ajustar los antirretrovirales. La tasa metabólica en reposo, pues es la cantidad de energía que gasta el cuerpo en reposo en un ambiente neutralmente templado y se puede calcular por masa grasa, por masa magra y hueso. Sí, en densitometría o en estos estudios la calculamos por el tejido libre de grasa, es decir, estamos sumando músculo y hueso para esa tasa metabólica de reposo y sube a medida que se aumenta la masa muscular y el hueso, incluso si su peso no cambia. Entonces, cuando el paciente entra en un manejo donde empieza a cambiar grasa por músculo, y el peso no está cambiando, la tasa metabólica está aumentando. Entonces eso le permite un consumo un poco más alto de calorías. Enfoque diagnóstico, la sarcopenia. Bueno, para la sarcopenia vemos el índice del músculo esquelético relativo y básicamente lo que vemos en la sarcopenia hay unos valores de referencia que al final del informe están en hombres 7,25, en mujeres 5,67 o 5,5, dependiendo del estudio con los que nos estemos basando. Y nosotros ahí en medicina fetal también medimos la fuerza de agarre. Cuando solo medimos músculo, podemos hablar solo de presarcopenia o normalidad. Cuando medimos fuerza de agarre o funcionalidad del músculo, podemos hablar ya de sarcopenia como tal o de normalidad. Y ahí están los valores. En mujeres por debajo de 25 es baja y en hombres por debajo de 30 la fuerza o la Carlos, dinamometría del mano. Carlos, o Señor, sea que a nosotros en el informe llegan estas 6 mediciones o 5 mediciones para el diagnóstico de sarcopenia, esas que están ahí. llegan el índice de masa esquelética para hombres y mujeres, pues dependiendo del sexo, y llega la fuerza de agarre. Con esos dos valores, usted puede determinar sarcopenia o normalidad. Y en el informe, ahorita le voy a mostrar, hay una parte donde dice si el paciente es normal o es sarcopénico o es presarcopénico. Este ejemplo que yo pongo, pues básicamente es para quitar el mito de que no podemos hacer la composición corporal en menos de un año, pues hacemos la densitometría ósea cada año, cada 18, 24 meses, pero es porque el hueso no tiene variaciones significativas en menos de un año. Pero si aquí estamos midiendo grasa y músculo, la grasa y el músculo tienen variaciones significativas muy rápidamente. Esto, por ejemplo, es un paciente
que se hizo cada mes, se estaba preparando para su primera maratón y cada mes se hizo el estudio y pues pueden ver que en cada estudio iba cambiando. En abril tenía 31,8% de grasa, en mayo 27,8%, en junio 24,3% y en julio 21,2%. Es decir, esto nos dice que podemos hacer mediciones mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, dependiendo de los objetivos y el juicio del paciente en lo que queramos lograr. ¿Qué es lo primero que se debe mirar en el estudio? Entonces, lo primero que vemos es el posicionamiento, como se los decía. Nos tenemos que quitar de la mente que primero vamos a ver el resultado final. Primero lo que tenemos que ver es la imagen, si están bien ubicadas esas regiones, porque eso lo que hace es confiabilidad del estudio. Si están mal ubicadas, las mediciones no están bien hechas. Luego vamos a ver los datos y aquí vemos toda la información que nos da, que básicamente en esta hoja tenemos hueso, que hueso, si este Z-score está cerca a -2, -1,5, -1,8 o por debajo de -2, sabemos que la masa ósea está por debajo de lo esperado para la edad y sería un indicador para hacer una densitometría ósea, para dar un diagnóstico pues, de osteoporosis. Acá en esta hoja, que son los auxiliares, vemos las mediciones de todo, de cada parte del cuerpo y vemos tejido adiposo visceral, el BAT, que tiene un valor de referencia hasta 100 normal, de 100 a 160 es con riesgo y por encima de 160 es un riesgo muy alto. Y ya en esta hojita ya vemos índice de masa corporal, porcentajes de grasa, ya resumido por regiones, tronco, piernas, brazos. Entonces, es interesante. Otra cosa que vemos en el estudio, sobre todo en el de medicina fetal, que es el único que tiene el software, es esta distribución de grasa. Este mapeo es únicamente grasa. Todo lo que está en rojo es tejido que tiene más del 60% de grasa. Lo que está en amarillo es tejido entre el 25 y el 60 y en verde por debajo del 25%. Entonces ahí la ubicación y los puntos que debemos trabajar y los puntos que debemos monitorear. Además, la información adicional. Entonces aquí tenemos la grasa hepática, si vemos el ROI 1 es la sombra hepática, el ROI 2 es una pequeña porción del hígado, el ROI 3 es la banda iliotibial, la masa muscular, y el ROI 4 es el deltoides, el músculo deltoides. Estos, lo que estamos haciendo es porcentaje de grasa en ellos. Entonces ya tenemos estudios que en la grasa hepática por encima del 30%, más o menos, es hígado graso, o sea, ya tenemos un hígado graso. Y los músculos es el porcentaje de grasa infiltrado dentro de los músculos. ¿Qué nos permite eso? Ajustar la tasa metabólica en reposo si ese músculo está infiltrado por grasa. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Y por último, pues vemos el informe. El informe, entonces aquí tenemos índice de masa corporal, todos los 5 valores que les hablé al principio, porcentaje de grasa. Por ejemplo, esta paciente, más o menos en mujeres por encima del 30-32% es grasa elevada, porcentaje alto, y en hombres por encima del 25%. Aquí tenemos la relación androide-ginoide, que también aquí al final del estudio vemos los valores de normalidad y todo lo que está por fuera, obesidad androide, pues tiene riesgos cardiometabólicos y si está en obesidad ginoide, tiene riesgos de insuficiencia venosa profunda. Básicamente esos son los valores. Y acá vamos a ver masa magra, normal o cuando es sarcopenia, aquí vamos a ver el resultado de presarcopenia o sarcopenia, cuando lo mezclamos con la fuerza promedio de los brazos. Y a lo último tenemos la tasa metabólica en reposo, que es el mínimo de calorías que les hablaba, y la masa muscular, o el índice musculoesquelético relativo y los valores de referencia. Básicamente, eso es lo que se debe mirar en el informe. ¿Cómo se ordena la composición corporal por DEXA? El código CUPS es 886013 y se llama osteodensitometría y composición corporal por DEXA. Aquí es importante saber que si quieren densitometría ósea y composición corporal por DEXA hay que colocar los dos ítems.
el 60-13 y el 60-12, que es el de la densitometría ósea. Si no, solamente se hará composición corporal y tendremos el valor de masa ósea que habíamos hablado al principio. Tenemos un equipo que nos sirve para muchísimas cosas: densitometría ósea, FRAX, morfometría vertebral. Podemos evaluar la calidad ósea y la composición corporal. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Creo que nos traes unos ejemplos pues muy puntuales y muy claros. De pronto ahorita ya veo que hay unas pequeñas preguntas por ahí desde la parte técnica. Jorge, si quieres conectarte entonces para lo que corresponde de tu conferencia, y vamos a apagar las cámaras y los micrófonos para lo que corresponde. Si quieres, Bueno, dale, ampliar eso ahí, perfecto. ahí, listo. Entonces, la primera pregunta, pues buenos días para todos, es ¿para qué enviamos una densitometría de composición? La enviamos para esto, para ver cuánta grasa tenemos, cuánto músculo tenemos, como lo decía Carlos, y también para observar la densidad mineral ósea. Y hemos ido desarrollando algunos ROI específicos, Carlos y yo, que a la par que los vamos desarrollando, los estamos estudiando, y es el ROI de infiltración grasa hepática, el ROI de infiltración grasa muscular, y el más reciente es el de grasa epicárdica. ¿A quién se le manda una densitometría de composición corporal? A todo el mundo. A niños, porque en niños estamos evaluando el desarrollo de la masa muscular con crecimiento, exceso de cargas, porque ahora estamos viendo niños que entrenan más de 12 a 14 horas y tienen alteraciones en el crecimiento. Cuando vamos a mirar, hay una pérdida marcada de masa muscular, y eso todo lo podemos ver por densitometría. A jóvenes, adultos, porque podemos llevarnos sorpresas, como les voy a mostrar ahora, de pacientes muy jóvenes con alteraciones metabólicas severas debido al sedentarismo, y obvio a personas adultos mayores, porque son en los que siempre hemos dicho que vamos a encontrar la sarcopenia, pero cada vez estamos encontrando sarcopenias más tempranas y tenemos que impactar eso por la salud de nuestros pacientes, a flacos y a gordos. Porque lo decía ahorita Carlos, yo puedo tener un índice de masa corporal normal, pero puedo tener una adiposopatía, y ya de por sí estoy teniendo factores de riesgo cardiovascular, así esté normopeso. Entonces, todo esto de las mediciones de perímetro abdominal, de perímetros de brazo, los pliegues cutáneos, las alturas, las anchuras, todo lo que es cineantropometría, sigue teniendo utilidad en los nutricionistas, pero nosotros los médicos hemos avanzado más allá, y por eso estamos desarrollando todos estos procesos de la densitometría ósea, de composición corporal. Y también tenemos en todos los consultorios una herramienta muy buena, que es la bioimpedanciometría eléctrica, que nos da también aproximaciones sobre músculo y grasa, pero tiene muchas alteraciones: si está hidratado, si no está hidratado, si hizo ejercicio, si no hizo ejercicio, si está en el ciclo menstrual o no. Entonces, son alteraciones importantes que la bioimpedanciometría eléctrica tiene, y con el DEXA podemos corregir fácilmente. Entonces, a toda persona que queramos impactar en su salud, podemos hacerle una densitometría de composición corporal. ¿A qué especialidad médica le sirve la densitometría de composición corporal? A ginecología, en pacientes con síndrome ovario poliquístico, en pacientes premenopáusicas, posmenopáusicas, en pacientes, como lo decía ahorita Carlos, que quieran empezar el proceso de embarazo y tengan sobrepeso o quieran mirar cómo está en su composición corporal. Obviamente en medicina deportiva, para todos los procesos de mejoramiento de composición corporal con ejercicio, en pacientes con vida deportiva para ver cómo están, endocrinología importante, medicina interna, cardiología, electrofisiología. Ahora estamos teniendo pues todo lo del estudio del ROI de grasa epicárdica, y los electrofisiólogos están felices pidiendo el examen porque ya les estamos mandando
Y recuerden que en la medida que encontremos mayor grasa epicárdica, tenemos un aumento significativo de desarrollo de fibrilación auricular y de enfermedad coronaria. En ortopedia, para ver cómo va ese paciente en el desarrollo o en la mejoría de la masa muscular después de una cirugía de un cruzado posterior, de un cruzado anterior o de una prótesis de rodilla o cadera. A los nutriólogos, por todo este proceso de composición corporal y alimentación de tasa metabólica basal, a los hepatólogos por el ROI que hemos venido desarrollando, que ya tiene estudios publicados sobre la infiltración grasa hepática y la reversión que este ROI, que esta grasa tiene, que lo vemos en composición corporal cuando hacemos los DEXA, el primero y todos los que vamos evaluando posteriores y controles. Yo muestro cada rato los martes, en mi Instagram se llama el martes de composición corporal, y ahí es donde voy mostrando cómo tenemos reversión de hígado graso, cómo tenemos reversión de infiltración grasa muscular. Incluso cuando tenemos estos programas hay reversión de esa grasa epicárdica. Y también ahora desarrollamos unos ROIs para cirugía plástica, para mostrarles cuáles son las cantidades de grasa que ese cirujano plástico debe retirar. ¿Qué debemos interpretar y qué podemos diagnosticar con este examen? Entonces ahorita les mostraba a Carlos, este es un resultado de composición corporal de medicina fetal. Entonces vamos a hablar más que de si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, vamos a hablar de la verdadera enfermedad, que es la adiposopatía. Cuando yo en una mujer tengo más del 30% de grasa, estoy hablando de adiposopatía, y en el hombre más de 25%, ya estoy hablando de adiposopatía. Y si ustedes miran este caso, es una paciente que tiene 40.5% de grasa, que de los 59.6 kilos que tiene de peso, 24.1 son grasa, con una alteración que tenemos que evaluar de la relación androide-ginoide, que es muy importante que evaluemos, porque si ustedes miran este caso, es más un aumento de la grasa ginoide que androide. Esto lo hemos venido relacionando con el índice cintura-cadera. Recuerden que el índice cintura-cadera, si es más expensa de aumento androide de perímetro abdominal, pues el riesgo cardiovascular es más alto. Y aquí exactamente lo podemos hacer con una precisión más alta, porque recuerden que el perímetro abdominal uno lo mide por el ombligo, otro por 2 centímetros por debajo del reborde costal. En cambio aquí nos está mostrando cuánta grasa hay y cuánta a nivel abdominal y a nivel de cadera, y con eso podemos hablar de riesgo cardiovascular. El otro informe, cuando hablamos de adiposopatía, que debemos mirar es cuánto tiene de tejido adiposo visceral y el subcutáneo. Y ya con eso entonces nosotros miramos si ese paciente tiene un riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas por adiposopatía. Y aquí ya lo podemos ver segmentado y el valor total, y como decía ahorita Carlos, cómo se va a distribuir esa grasa. Y siempre que hablamos de porcentajes o de concentración de grasa por encima del 60%, o sea, en rojo, así sea ginoide, ya estamos hablando de procesos inflamatorios. Y esos procesos inflamatorios implican aumento de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 6 y de todos estos procesos que son deleterios para el metabolismo de nuestro cuerpo. Y lo otro, también lo hablamos ahorita, de la infiltración grasa. Por ejemplo, esta paciente es una paciente que tiene una adiposopatía, pero que la infiltración grasa a nivel muscular no es tan marcada, porque debe estar por encima del 20, pues debe estar por debajo del 20%, tiene un 9 y un 10%. Eso lo debemos restar a ese valor de masa muscular o del ALMI para poder tener un valor real de masa muscular sin infiltración grasa. Y si ustedes miran, es una acumulación de grasa más en cadera que en abdomen, por lo cual todavía no hay una infiltración grasa a nivel hepática importante, pero es una paciente con adiposopatía. Para hablar de sarcopenia, entonces vamos al valor del, miramos pues a la paciente, vamos al valor del ALMI,
En este caso estamos encontrando que tiene 5.5, está por debajo del valor normal que es 5.67. De todas maneras tiene un aumento de esa grasa corporal, no mucho, pero sí está aumentadita. Y cuando vamos a evaluar el segundo cuadro de interpretación, vemos que tiene una fuerza muscular baja, 23.5 kilogramos fuerza, que es baja para la edad, y ya de aquí nos están hablando que es una paciente que por 2 parámetros ya tiene una sarcopenia. Eso lo pueden ver ustedes en el informe. Y dirá uno, pero bueno, ¿y la sarcopenia para qué? Obviamente, una de las principales, de los principales factores para desarrollar diabetes tipo 2 a cualquier edad es la sarcopenia. Y lo que les decía ahorita de los otros ROIs, ya aquí abajo les aparece el AAFF, que es el ALMI corregido, que si ustedes miran y retiramos ese 9.9% y ese 10% de más, nos baja a 5.2 esa masa muscular, lo que aumenta el riesgo de enfermedad metabólica porque es una sarcopenia mayor. Aquí están los ROIs para que empecemos a evaluar cómo se debe empezar a mirar también el ROI 3 de tren inferior y el ROI 4 de tren superior, y a eso se les resta para que nos dé el valor de esa disminución en el ALMI corregido. Pero también miren estos casos interesantes donde encontramos pacientes mujer de 30.6 años con un Z-score de menos 2.2, un centil de 1 y 931 gramos por centímetro cuadrado de densidad mineral ósea. Este paciente lo llevé yo al staff de obesidad de la Clínica de las Américas y la conclusión es que no se le va a hacer nada. No se le va a hacer nada desde evaluar si se le hace densitometría ósea, porque ellos dicen que no se debe hacer densitometría ósea antes de la edad que ya está establecida por el EXOP-2, que es de hueso, el consenso europeo. Sin embargo, pues yo creo que sí se podría documentar con una densitometría ósea y dejar, obviamente no una osteoporosis, pero sí una densidad mineral o una baja densidad mineral ósea para la edad, y eso lo tenemos que impactar desde la alimentación y desde el ejercicio, porque si no, a los ginecólogos les va a llegar esta paciente desbaratada a los 50 años. Y no solo las mujeres, miren este caso, es un hombre de 39.2 años con un menos 1.9 Z-score, un centil de 3 y 1029 gramos por centímetro cuadrado de densidad mineral ósea. Cuando hacemos la evaluación del trabajo, es un paciente que ha sido asmático toda la vida y obviamente ha utilizado esteroides toda la vida y ya tiene una alteración de la densidad mineral ósea con 39 años. Tampoco se le debe hacer por el estado de obesidad nada, pero sí nosotros como médicos del deporte o los médicos que pidan de densitometría de composición corporal tienen que hablar con su médico tratante, que este es el caso que estoy haciendo yo, de cómo vamos a mejorar ese paciente, cómo vamos a controlar esa utilización de esteroides toda la vida y cómo vamos a prevenir que ese paciente termine con una fractura osteoporótica a los 50 años. Y por último, la grasa ectópica. La grasa ectópica se está manejando a partir del 2018 como el causante principal de enfermedades metabólicas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial, de dislipidemia, hay una relación directa de la grasa ectópica y nosotros lo estamos midiendo ya. Por ejemplo, esta es una paciente que lleva 4 años de un slip gástrico y miren cómo está en este momento. Para los que piensan que la cirugía bariátrica es la solución de la obesidad, pues este es un ejemplo claro que no es verdad. La obesidad es una enfermedad crónica no curable y que se debe tratar toda la vida como se trata la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, etcétera, etcétera. En esta paciente, 4 años posterior a un slip gástrico, vamos a mirar una infiltración grasa importante a nivel hepático, 40.9, se le hace
una ecografía de hígado y vías biliares y efectivamente tiene una esteatosis hepática grado 2. Miren la infiltración grasa a nivel muscular y miren la infiltración grasa a nivel epicárdico. Entonces, esta paciente tiene un riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria porque fuera de eso ha perdido masa muscular parejo con la cirugía bariátrica. Entonces tiene un riesgo coronario, tiene un riesgo de fibrilación auricular, de una cirrosis no alcohólica y de desarrollar cuanta enfermedad metabólica queramos pensar. Entonces, ojo con el músculo, ojo con la grasa y ojo con estas infiltraciones o grasa ectópica, que son las que más daño nos hacen. Aquí está el errorcito, pues es el slip gástrico, manga gástrica, pero miren lo que pasa en esos pacientes que uno cree que están muy bien y resulta que quedan peor. También se puede hacer control de los programas de ejercicio en el paciente. Entonces miren cómo tenemos esta paciente de 82.9 años que venimos trabajándole en la disminución de la grasa corporal. A ella la tratamos de llevar al 32%, pero miren, 82.9 años y tiene mejor masa muscular que la de 30, que el de 39, que el de 40 o que el de cualquier mujer por debajo de su edad. Entonces es una paciente que tiene una muy buena masa muscular y que tenemos que dejar de hablar de sarcopenia en el adulto mayor porque sí, es que ya es viejito, tiene que tener sarcopenia, eso no es real. Sarcopenia tiene todo el que es sedentario, pero no el que hace ejercicio y puede desarrollar o mejorar la masa muscular a cualquier edad. Y si ustedes miran, esta paciente tiene un Z-score positivo de 0.6 con un centil 70 para 82 años. Incluso ustedes miran acá este artefacto es porque tiene un marcapaso, pero es una paciente que está perfecta de salud. Ojo con los deportistas, porque son muy empeliculados. Miren, este deportista ya va en un porcentaje de grasa del 10%, ya está teniendo alteraciones a nivel hormonal, pero es que el entrenador le dijo que es que los ciclistas de alto rendimiento debían tener menos de 10% de grasa y vaya usted convenza la terquedad de sabe más un entrenador que nosotros los médicos. Entonces, mire, la terquedad ya empezó a tener alteraciones metabólicas y hormonales, ya fue enviado a endocrinología para ver si pueden hacer algo. Esta masa muscular ha sido muy cambiante, el valor normal es 7.25, ha subido a 7.9, ha bajado a 7.5, obviamente por exceso de carga pierden masa muscular y porque solo monta en bicicleta, solo mejora la masa muscular cuando nos hace caso y hace ejercicios de fortalecimiento. Y miren, lo que teníamos que esperar, ya va en -1 de Z-score y está perdiendo densidad mineral ósea a la lata, porque recuerden que los ciclistas no tienen impacto y por ende pierden mucha densidad mineral ósea. Este es un paciente de 40 años, también va para lo mismo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es para un paciente que tuvo una cirugía de cruzado anterior, ya lo estamos rehabilitando, ya estamos emparejando la masa muscular de ambos miembros inferiores y eso ya nos da un buen resultado para que ese paciente pueda volver a su deporte. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. 6:39. Ustedes para el manejo del tiempo no parecen de medicina fetal. Fantástico. Una pregunta rápida para ustedes dos. Desde el punto de vista de las menopáusicas, yo que espero cuando hago un examen de estos y encuentro, ya entendí que este examen hay que mandarlo porque vamos a hablar de la sarcopenia, el porcentaje de grasa, la distribución de la grasa ectópica y todo eso. Y yo tengo una sarcopenia y ¿en qué le afecta la sarcopenia a una paciente en pre o en menopausia? ¿Por qué es eso tan peligroso? ¿Con qué se relaciona? Hay que mirar que el músculo tiene una producción de sustancias que se llaman mioquinas, que ese es un artículo de revisión que ya publiqué en el 2022, donde ese músculo nos muestra a nosotros que esas mioquinas tienen un efecto autocrino para mejorar el músculo y tiene un efecto paracrino para el hueso, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy perdiendo masa muscular, también directamente estoy dejando de mandarle al hueso
sustratos o hormonas y sustancias que son las mioquinas que nos ayudan al desarrollo de osteoblastos para disminución de pérdida de densidad mineral ósea. Entonces, si yo tengo sarcopenia y tengo menos producción de mioquinas, pues obviamente en una paciente menopáusica, pues va a haber una pérdida de hueso mayor. Segundo, es una paciente que va a tener más, al tener sarcopenia, va a tener pues va a desarrollar progresivamente un síndrome de fragilidad, y si esa paciente ya tiene una baja densidad mineral ósea o una osteoporosis, pues obviamente se nos va a fracturar más fácil. Adelante, Entonces, Carlos. son dos áreas en las cuales la sarcopenia, que yo no sabía cómo buscarla, Y, y ya y sí, diabetes, porque es que se van a también, caer más y se van a fracturar más y su calidad de vida es sencillamente pues y hay una relación directa entre pacientes sarcopénicos y desarrollo de diabetes tipo 2. Ya está Ah, establecido. bueno, entonces es importante evaluar la sarcopenia. Carlos, yo veo que esto lo hacemos con el mismo equipo que hace un par de años Medicina Fetal compró para hacer las densitometrías convencionales. Todos los equipos que hacen densitometría, a su vez, pueden hacer composición corporal como lo muestran ustedes acá, o no. O son unos equipos los que hacen una cosa, o es otro equipo, ¿cómo funciona eso? Doctor, todos los equipos pueden hacer composición corporal básica porque es con el mismo método. De hecho, las aplicaciones de software vienen incluidas dentro del equipo de varias marcas. Lo que pasa es que depende de la especialización del equipo. El equipo que tenemos nosotros es un equipo pues, más especializado para hacer composición corporal, sin dejar pues de lado la especialización de densitometría ósea. Entonces, pues hasta ahora es el único que hay en la ciudad que puede mapear la grasa, como lo habíamos visto, para evaluar el proceso inflamatorio de esa grasa. Entonces, el mapeo rojo, verde y amarillo es el único que lo puede hacer. Y nosotros, pues, estamos desarrollando las mediciones de las que habla el doctor Palacio, que son la medición de porcentaje de grasa hepática y la porcentaje de grasa infiltrada al músculo y la pericárdica. Eso no lo va a decir, pues no está desarrollado en ninguno de los otros equipos. Ok, entonces sí entendí. La manera de uno enfrentar las adiposopatías, la sarcopenia, es con las mediciones que hemos tenido toda la vida, que hacen los nutricionistas, con la impedanciometría eléctrica que tienen ustedes en sus consultorios, y con pruebas avanzadas de radiología, que son la resonancia magnética y esta. Y esta es el gold standard por su cercanía y su facilidad y su costo. Es más o menos así. En Sí, nuestro señor. informe, todos esos porcentajes de grasa tienen los valores normales o no, porque a mí ahorita en el carro se me va a olvidar el porcentaje de grasa a los 70 años es cuál, y el porcentaje de músculo magro es cuál, o en ese informe eso viene de manera que uno pueda deducir que está mal o alto. Sí, sí, señor. En este momento estamos desarrollando también un nuevo informe porque estamos viendo muchos pacientes gomosos por el tema. Entonces, y muchos médicos que pues realmente les hace falta les falta un poquito entender mejor el estudio. Entonces, estamos desarrollando un nuevo informe ahí en medicina fetal donde explicamos punto por punto y los valores de referencia de cada cosa y qué tiene valores de referencia y qué no tiene valores de referencia y para qué sirve. José, Bueno, me ahí hacen está, una pregunta, sí, dime. sí, que ahí estaba mirando una pregunta que si la abdominoplastia Ah, ya iba por altera allá, eso. eso sí, sí la altera. O sea, uno puede ver valores obviamente menores de grasa subcutánea, y hemos visto que puede alterar un poquito la medición total de grasa, pues obviamente porque se retiraron toda esa cantidad de grasa que tenía. Entonces sí lo altera porque dan valores menores, pero igual es grasa que ya se sacó, grasa que va a dejar de sumar. Y Y yo también agrego preguntan que, algo, así, dale. perdón, doctor, yo agrego algo. En la abdominoplastia y las liposucciones nos altera sobre todo el resultado de la grasa del tejido adiposo visceral.
porque también. normalmente son hechos en ese sitio. Entonces, por ejemplo, en la liposucción o en esa abdominoplastia, el tejido empieza a cicatrizar y lo que se empieza a tener como una densidad de músculo que el equipo toma como músculo y no como grasa. Entonces ahí es donde vemos esos VAT de 0 o de Ujú. 1 que sí son alterados por esas Por la procedimientos. fibrosis que se genera después del procedimiento. Exactamente. Y hay Ujú. otra pregunta que realmente es la primera pregunta de uno de nuestros colegas que a mí me parece muy sensata. Si bien nosotros creo que hacemos las densitometrías mucho antes de lo que la guía pretende, que es a los 10 años de empezar la menopausia. Si a uno le hacen la primera densitometría a los 10 años de empezar la menopausia, es bastante probable que tenga alguna de estas otras patologías. Entonces, en ese orden de ideas no sería, y no hablando desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista práctico y como examen, ordenar una osteodensitometría y adicionalmente una composición corporal a estas pacientes, o no debería ser así, o no está en las guías. En las guías no está, pues, o sea, en las guías no está lo de la densitometría ósea, pues porque son muy estrictos en el consenso cuál es la edad para tomarla, que es lo que estás diciendo, José. Pero la densitometría de composición corporal nosotros la estamos haciendo desde los niños porque estamos encontrando obviamente un aumento de obesidad infantil y también porque estamos viendo papás muy exagerados que llevan a los niños a cuanta clase se atraviesa y esa cantidad de horas acumuladas están generando alteraciones metabólicas por pérdida de masa muscular, incluso retardo del crecimiento de los niños. Y Entonces, adiciona tiempo, o sea, si yo pido una densitometría y composición corporal, ¿es el mismo tiempo para el examen o tienen que hacer algo distinto? ¿Hay que pasar la de máquina o hay que hacer algo? no es lo mismo. Ok, Sí perfecto. lleva un poco de tiempo adicional porque la densitometría ósea se hace solo en columna y cadera y la composición corporal hay que hacer un barrido adicional de cuerpo entero. Entonces lleva un poco de tiempo adicional. Son dos estudios diferentes, entonces si se van a ordenar, pues yo me quedaría con pacientes en la perimenopausia, hacer los dos estudios porque pues tenemos un tamiz del hueso, pero también podemos tener un tamiz de los otros tejidos y me quedaría con pacientes jóvenes de 30, 25, 30, 35 años, haciéndoles solo la composición corporal y en el caso, como los dos casos que nos mostraba el doctor Palacio, si ese Z-score del hueso, del cuerpo completo, me da bajo, pues ahí sí entraría a buscar una densitometría ósea para descartar causas secundarias que me estén generando esa pérdida de masa ósea. Bueno, Pues es mi últimas recomendación desde atrás. últimas dos preguntitas, o si hay más por ahí. Si yo pido una densitometría en medicina fetal a mis pacientes y veo que hay una osteoporosis o una densidad mineralosa baja, dijéramos que yo empiezo el manejo y cuando veo la cosa muy grave, la remito al reumatólogo cuando quiero pues soportarme en el manejo de la osteoporosis. Si encuentro una sarcopenia muy severa, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Quién es el especialista para manejar una sarcopenia? ¿A qué se le va a proponer a la paciente? ¿Eso se mejora con pepitas o es una cosa de programa de ejercicio dirigido? ¿Qué hacer? Pues por lo general todos estos procesos de sarcopenia los manejamos nosotros los médicos del deporte. Nosotros somos los que nos encargamos de desarrollar esos procesos para modificar composición corporal, que es mejorar masa muscular y disminuir masa grasa. Perfecto. Y por aquí preguntaron que el uso crónico de esteroides y sarcopenia sería otra indicación. Pues falso o verdadero. Yo hubiera puesto verdadero. ¿Qué? Pues mira, el caso del paciente con esa densidad mineral ósea tan bajita es un paciente que tiene una densidad mineral ósea muy bajita. O sea, en hueso afecta mucho. La sarcopenia la afecta más es el sedentarismo. Carlos, ibas a hablar. Si yo tengo pues si tengo un paciente con uso crónico de corticoides, de glucocorticoides, es un paciente que está teniendo riesgos en el hueso, básicamente en el hueso, no tanto en el músculo. Sin embargo, si yo le mido el músculo y el músculo está bajo, pues es un paciente que tiene bajo hueso y bajo músculo O sea, sarcopénico. se va a Entonces, fracturar. se va a caer
y es un paciente que se va a caer y que al tener el riesgo de hueso se va a fracturar mucho más fácil que un paciente que tenga un buen músculo. Bueno, yo no veo aquí en el chat que haya más preguntas. Creo que era lo que yo esperaba, entender un poquito más una prueba que para mí por lo menos es novedosa. La estamos haciendo en medicina fetal de forma rutinaria ya, con ustedes dos que nos pueden dar soporte. Entendí que es una prueba para determinar con mayor claridad y sin tanto error esta nueva enfermedad, la sarcopenia, que veo que se relaciona con diabetes mellitus, con mayor posibilidad de osteoporosis, con debilidad y con mayor índice de caídas. De manera que evidentemente parece que podemos impactar José, remitiendo adecuadamente a las hay, pacientes. hay una cosa muy importante. O sea, el equipo que está en medicina fetal es netamente innovación, porque todo lo que estamos midiendo no lo hace nadie más, ni en Colombia, ni en el mundo. Entonces nosotros estamos innovando, Carlos y yo, en todo este proceso de densitometría, y ustedes que lo tienen ahí, pues son privilegiados que lo desarrollen, porque de hecho ya nos llamaron de México para continuar los estudios que venimos haciendo. Bueno, no veo ninguna otra prueba. Yo les quiero agradecer a ustedes dos por esta excelente conferencia sencilla y práctica para llevar a casa. Yo pienso que el tema va a ir creciendo y pienso que las oportunidades para ordenar estos estudios están ahí. Creo que todos entendimos un poquito más. Más adelante va a estar colgada esta conferencia. Yo les voy a mandar a todos los que están en el chat de difusión el link. Y nuevamente a Jorge y a Carlos, muchas gracias por su ayuda. Yo a decirle a los que todavía están ahí colgados que Carlos en particular, Jorge también, están siempre dispuestos a contestar preguntas y a ilustrarlos, inclusive a ir a sus consultorios, en el caso, lo sé que Carlos lo hace, a explicarles algún estudio o alguna cosa que no entiendan, de manera que siéntanse libres de hacerlo. En Medicina Fetal estamos para eso. Muchas gracias a los dos. Nos vemos el mes entrante con la próxima conferencia. Un abrazo a todos. Hasta luego, Muchas gracias y buen día. buen día.